Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 4521 del presente año, formado por amparo en única instancia, promovido por la Asociación Mujeres Transformando el Mundo contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia. El señor secretario general de la Corte hará relación del acto reclamado, de las peticiones de fondo formuladas por el postulante y efectuará las advertencias reglamentarias correspondientes a la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra el abogado secretario de la Corte. Gracias, señor presidente. En el escrito inicial del amparo, la entidad que lo promueve refirió que comparece a interponer acción constitucional de amparo de carácter urgente, prevención y defensa del artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala y el artículo 6 del decreto 18-2016, con el objeto de proteger el artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público en cuanto a la remoción de la Fiscal General y el artículo 16 de la Ley en materia de antejuicio, decreto 85-2002, en contra del presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Nerio Osvaldo Medina Méndez. Señaló como acto reclamado la amenaza cierta, inminente y determinada a la función autónoma del Ministerio Público de velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país y a la Fiscal General Telma Esperanza Aldana Hernández en su calidad de jefa del Ministerio Público, a quien le corresponde el ejercicio de la acción penal pública. Con base en los argumentos de hecho y de derecho que quedaron contenidos en el escrito inicial de la acción, solicita que al dictar sentencia se declare con lugar la presente acción constitucional de amparo y como consecuencia se ordene al presidente de la Corte Suprema de Justicia cumplir con las medidas cautelares emanadas por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se adopte la medida necesaria para que la Fiscal General y jefa del Ministerio Público, al momento de ser objeto de denuncias espurias por persona alguna y o funcionario público de cualquier poder del Estado, se pueda realizar las indagaciones pertinentes. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del acuerdo mencionado y no dar lectura a ningún documento, salvo que cuente para ello con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, la parte compareciente cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. En virtud de la ausencia de las demás partes, la audiencia se va a realizar exclusivamente con la participación de la parte que solicita el amparo, que es también la requerente de la vista pública, es decir, en este caso la Asociación Mujeres Transformando el Mundo, por medio de la mandataria especial judicial con representación Jennifer Martínez Bravo Flores, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, honorable señor magistrado presidente. Mi nombre es Jennifer Marinés Bravo Flores. Como bien lo ha manifestado anteriormente el señor secretario, también actúo como abogada mandataria de la presidenta de la Asociación Mujeres Transformando el Mundo y también peticionaria, Paula Marcela Barrios Pais. Para Mujeres Transformando el Mundo es, en este caso, una asociación que velamos no únicamente por el cumplimiento de las leyes a favor de niñas, adolescentes y mujeres sobrevivientes de hechos de violencia, sino que también velamos por el cumplimiento de los mandatos, en este caso, de derechos humanos y también de velar el cumplimiento de las leyes en las instancias del sector público. En ese sentido, honorables magistrados,
El 23 de febrero del año 2016, el Congreso de la República emitió el decreto 18-2016, en el cual reforma o modifica el artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Y en ese artículo solicito autorización únicamente para dar lectura al artículo que modificó el Congreso de la República. Al lugar puede hacerlo, abogado. Indica: el presidente de la República podrá remover al fiscal general de la República por causa justificada debidamente establecida. Se entenderá por causa justificada la comisión de un delito doloso durante el ejercicio de su función, siempre y cuando haya sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada. Se producirá la suspensión individual total del ejercicio de sus funciones una vez decretado el auto de prisión preventiva, medida sustitutiva o falta de mérito con medida sustitutiva. El fiscal general será restituido inmediatamente en sus funciones cuando el proceso sea sobreseído, desestimado, archivado o se decrete la falta de mérito. Como sociedad civil, vemos específicamente el contexto en que Guatemala se encuentra actualmente. Y no es de ocultarse que muchas veces se ha atacado prácticamente autoridades, como en este caso la representante y fiscal general y jefa del Ministerio Público, la licenciada Telma Esperanza Aldana Hernández, como también el comisionado de la CICIG. Y llama la atención para Asociación Mujeres Transformando el Mundo que con fecha 23 de julio del año 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una medida cautelar número 497-16. Y en esta medida cautelar se especifica el contexto de vulnerabilidad que se encontraba en ese entonces la honorable fiscal general y jefa del Ministerio Público. El contexto actual en que nos encontramos, observamos, y es puntualmente a donde objetamos y denunciamos al presidente de la Corte Suprema de Justicia, puesto como bien lo identificó dentro de sus escritos, dicho presidente, ha habido 3 antejuicios planteados en contra de la función de la representante y jefa del Ministerio Público, citando estos antejuicios con el número 97-2016, interpuesto por el diputado Fernando Linares Beltranena. El antejuicio número 178-2017 y el antejuicio 224-2017, interpuesto por el representante legal Ricardo Rafael Méndez Ruiz, de la Fundación contra el Terrorismo en Guatemala. Llama la atención esta circunstancia porque precisamente las medidas cautelares que fueron otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, protegiendo la función de la fiscal general y de su familia, fue porque en el contexto se encontraba viendo y ventilando el proceso denominado La Línea. En ese sentido, para Mujeres Transformando el Mundo, y vemos que la sociedad guatemalteca y también como ciudadanas exigimos el cumplimiento del plazo y del mandato por el cual la fiscal general desde el 17 de mayo del año 2014 ha ejercido, tal y como lo establece el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que el jefe del Ministerio Público será el fiscal general de la República y le corresponde el ejercicio de la acción penal pública. ¿Por qué entonces esta acción constitucional de amparo, honorables magistrados? Solicito autorización nuevamente para dar lectura únicamente a las partes resolutivas de dichas medidas cautelares que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Puede hacerlo, abogado. Numeral 5, decisión. En vista de los antecedentes señalados, la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que el presente asunto reúne prima facie los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos con el artículo 25 de su reglamento. En consecuencia, la Comisión solicita al Estado de Guatemala que, numeral A, adopte las medidas necesarias
para preservar la vida y la integridad personal de la señora Telma Aldana y su núcleo familiar. Numeral B, que adopte las medidas necesarias para que la señora Telma Aldana pueda desarrollar sus actividades como fiscal general y jefa del Ministerio Público de Guatemala sin ser objeto de actos de intimidación, amenazas y hostigamientos. Numeral C, que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes e informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición. Numeral 16. La Comisión también solicita al Gobierno de Su Excelencia tenga a bien informar a la Comisión dentro del plazo de 20 días contados a partir de la presente fecha de la presente comunicación sobre la adopción de las medidas cautelares acordadas y actualizar dicha información en forma periódica. Estas medidas cautelares es importante citarlas porque nos encontrábamos a partir del 17 de septiembre del año 2017 en un contexto en el cual tanto el presidente de la República de Guatemala como también organizaciones como la Fundación contra el Terrorismo y de igual forma el actuar del diputado Linares Beltranena han estado objetando, acusando de una forma maliciosa la función de la fiscal general. Si bien es cierto, dichos antejuicios fueron declarados in limine, pero no cabe duda, honorables magistrados, que es precisamente ese estado de vulnerabilidad en el que otros sectores de Guatemala quieren atentar contra la función pública de la fiscal general. Para eso, Mujeres Transformando el Mundo solicita a través de esta acción constitucional de amparo que sea declarada con lugar y que en ese sentido se ordene al presidente de la Corte Suprema de Justicia cumplir con las medidas cautelares emanadas por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en este caso puntualmente se adopte la medida necesaria para garantizar que la fiscal general y jefa del Ministerio Público, al momento de ser objeto de denuncias espurias por personas algunas y o funcionarios públicos de cualquier poder del Estado, tal y como dice mención anteriormente, a los antejuicios que ha interpuesto tanto el diputado Linares Beltranena como la organización, o en este caso la Fundación contra el Terrorismo, ante su representante legal Ricardo Méndez Ruiz. Es esa la solicitud que tiene Mujeres Transformando el Mundo, no únicamente como organización que velamos también por el cumplimiento de los derechos humanos de la niñez, de las mujeres y de la adolescencia, sino también como ciudadanas y también como garantes del cumplimiento de la normativa y en este caso también observadoras de los derechos humanos y pidiendo en esas circunstancias el cumplimiento de esas medidas que ya han protegido anteriormente a la fiscal general, a su familia y en este caso a la función que ella ejerce. Muchísimas gracias. Muchas gracias, abogada Jennifer Marinés Bravo Flores. Se clausura la presente audiencia. Buen día.